Bien, muy buenas tardes, alumnos. En el día de hoy nos encontramos para abordar dentro del módulo 3, que es el que estamos transcurriendo durante estos días, la hotelería hospitalaria, el bloque 1, introducción a la hotelería hospitalaria, el tema prestación de servicios al usuario como mucama e indicadores de eficiencia. Bien, el puesto de mucama dentro de un establecimiento de salud, por lo general, va a depender de un departamento o de un servicio, ¿sí? O de un sector llamado servicios generales, ¿sí? Básicamente, este sector de servicios generales es el responsable de poder controlar, supervisar y ejecutar, ¿sí? Los servicios hospitalarios no clínicos, ¿sí? O sea, son aquellos servicios que hemos ya estado hablando de ellos, ¿sí? Que no hacen a la atención directa del paciente en cuanto a la patología que va a tener, pero sí va a ser a la atención dentro del equipo de salud de los requerimientos justamente de todo lo que el usuario necesite para poder llevar adelante su recuperación, ¿sí? Estos servicios hospitalarios no clínicos son la limpieza, el servicio el servicio de lavandería, bien digo, donde principalmente se lava todo lo que es ropa de cama, ¿sí? El mantenimiento edilicio, ¿sí? De la estructura edilicia y obviamente todos sus anexos, todo lo que tenga que ver con mantener en adecuadas funcionamiento los baños, todas las piletas, las mesadas, etcétera, etcétera. La atención al público, como parte también del servicio, digamos, administrativo, entre otras. Este servicio, básicamente, su función principal es velar por el correcto funcionamiento de todas las instalaciones, del mantenimiento edilicio y de brindar un cuidado adecuado en el aseo, ¿sí? O en la limpieza, en la desinfección de todas las habitaciones y de todas las áreas comunes, ¿sí? De uso común, hall central, pasillos, etc. La higiene y la presentación de los alimentos o de las comidas, ¿sí? Y el manejo de un personal que ya esté entrenado para la manipulación de alimentos y relacionado también con una atención y trato personalizado en relación a lo que tiene que ver con la hotelería hospitalaria, que ya es un tema que venimos desarrollando en estas clases anteriores de este primer bloque de este módulo 3. Los procesos que van a incluir o que se van a incluir dentro de este servicio o de este departamento de servicios generales comprenden varios aspectos hoteleros, ¿sí? que se van a aplicar, como ya hemos visto en las clases anteriores, hacia el hospital, o sea, este servicio de hotelería hospitalaria. Va a ser esto de la hospitalización, la comunicación o información necesaria y acorde a lo que se requiere, a lo que requiere el usuario y a lo que también se necesita comunicar. Servicios generales al paciente, como el alojamiento, la alimentación, el servicio de lavandería, de la ropa de cama, toallas, etc. El servicio de limpieza, de aseo, de desinfección de los diferentes ambientes y la atención al cliente, la atención al público, al usuario. También va a estar dentro de este servicio o dentro de este sector en algunos establecimientos de salud, incluido también la seguridad, ¿sí? Y todo lo que los procesos de seguridad conllevan en cuanto a la vigilancia, la recorrida del personal de seguridad por toda la clínica, de esto de poder registrar entrada y salida de personal, entrada y salida también de usuarios, de familiares de usuarios, el hecho de mantener el orden en el horario de visita, hacer ingresar a la visita, que salga la visita horario, etc. Todo lo que tiene que ver con el mantenimiento, ¿sí? del edificio. Y también muchas veces se encarga de generar publicidad o parte del marketing que puede llegar a tener en este caso la clínica o poder publicar los servicios que brinda. La finalidad o digamos el fin último de poder incluir a la hospitalidad o a este servicio hotelero dentro del hospital como un
servicio más, ¿sí? Y como un pilar más en la atención de salud, como una herramienta fundamental dentro de la atención de salud y orientada también a la recuperación del usuario. Pensado también, digamos, dentro de la institución de salud, se orienta a ofrecer al usuario una estadía confortable. De esto también ya hemos venido compartiendo en las clases anteriores. Una estadía en donde el usuario extrañe o se sienta lo más extraño en este lugar, en donde tiene que estar algunos días internados y pasar estos procesos a veces de salud o enfermedad, que ya hemos compartido. Siempre la finalidad va a ser tratar de disminuir el hecho traumático de la internación, ¿sí? De esto también nos hemos referido, que toda internación genera un hecho traumático en la persona, en el usuario, más aún cuando son niños y no entienden demasiado los procesos y los por qué y los para qué. Entonces la idea es poder disminuir al máximo, al mínimo, todo esto que la persona puede llegar a sentir o a padecer durante la internación y poder brindarle un lugar lo más cómodo, acogible posible, confortable posible. Ello va a ser posible si, en el caso de que se ofrezcan servicios que sean percibidos satisfactoriamente. Y ya hemos hablado de qué es la satisfacción del usuario. Recuerdan que es esta necesidad que surge del usuario, ¿sí? Que es aquello que espera y que se contrapone o se traspola al resultado. Si aquello que espera el usuario es el resultado que se obtiene, vamos a poder encontrar o vamos a poder tener un usuario satisfecho, ¿sí? Entonces, la idea es que, en lo posible, todo este servicio de hospitalidad o de hotelería hospitalaria que se brinde, ¿sí? Que el paciente lo perciba satisfactoriamente. Por lo que es necesario, para ello, llevar un control, llevar la supervisión y el seguimiento de cada uno de los procesos de la hotelería hospitalaria que se implementan en un servicio de salud. Entonces, ¿de qué manera vamos a saber o vamos a conocer si el usuario percibe satisfactoriamente este servicio brindado? Mediante la supervisión, el control y el seguimiento de todos los procesos que se llevan adelante en la hotelería hospitalaria. Dentro, y esto también ya lo hemos mencionado, pero y es de suma importancia, por eso por ahí se reitera en varias oportunidades dentro de este módulo, de este bloque, dentro de los aspectos de la hotelería hospitalaria, la limpieza es uno de los más importantes. No solo porque es la que ofrece la primera imagen del centro, ¿sí? De atención de cara al exterior, sino también por ser su calidad fundamental para el buen desarrollo de la actividad sanitaria. Siempre decimos que el ambiente hospitalario, el establecimiento de salud, cuanto mejor y más limpio y mejor desinfectado, mejor se van a poder desarrollar todas las actividades y todos los cuidados, todas las prestaciones de salud que se le deben de brindar al usuario. Por la limpieza aplicada a un centro de salud se entiende a la implementación de una serie de sistemas, ¿sí? Y de métodos de limpieza adecuados al ambiente hospitalario en relación a las necesidades que surjan en las distintas zonas del establecimiento de salud. La higiene hospitalaria y la limpieza son algunos de aquellos elementos que la hotelería de este establecimiento de salud va a ofrecer a los usuarios como parte del plan integral de servicios y tiene por objeto siempre proporcionar un ambiente cómodo, agradable, seguro y que siempre vaya en pos de la contribución de la pronta recuperación del usuario. Lo primordial para poder ofrecer un servicio óptimo, ¿sí? de hotelería hospitalaria, de limpieza, de comodidad, de confort, a los pacientes se debe basar justamente en los que ellos refieren realmente y que demandan realmente, lo que ellos necesitan, ¿sí? Básicamente basar en la demanda del usuario. En eso se deben de basar los servicios que se brindan. Los usuarios quieren ser informados, conocer, tener conocimiento, ¿sí?
necesitan privacidad, tener conocimiento del lugar donde están, de la organización del lugar, de las normas, de las reglas del lugar, conocimiento del establecimiento, de cómo manejarse por dentro para no perderse, ¿sí? Necesitan privacidad, necesitan intimidad, necesitan que sus derechos como pacientes sean respetados, ¿sí? Y se pongan en práctica. Quieren también ellos, los usuarios quieren por lo general que se les pregunte, que se les indague, porque tienen necesidad de compartir la información, ¿sí? Y también de esta forma vamos a demostrarle que lo que ellos pueden opinar o pueden decirnos o pueden sumar y manifestarnos va a ser útil para todo este proceso de recuperación. Todo paciente tiene derecho a su individualidad, esto también lo hemos visto en las etapas anteriores, de los módulos anteriores, específicamente en la parte de los derechos de los pacientes. Ellos tienen derecho a su individualidad, a su privacidad, y no se le debe considerar como un objeto de atención, como un número más dentro de la clínica o del establecimiento, sino como un sujeto de atención multidimensional, ¿sí? En donde cada una de las dimensiones que componen ese sujeto entran en juego y entran a participar justamente en este proceso de internación que tiene que llevar adelante. Se lo debe reconocer por su nombre propio, ¿sí? Por su apellido y no por su patología o por su número de cama o ocupación en la habitación. Hoy la hotelería hospitalaria, vimos en las clases anteriores y hoy podemos, lo reafirmamos, lo recalcamos, se presenta como una alternativa viable y efectiva para poder enriquecer todos los procesos de restablecimiento de la salud, ¿sí? De recuperación de la salud de los usuarios, haciendo que el tiempo que haga uso el usuario del establecimiento sea o transcurra en un ambiente agradable, en un ambiente higiénico, adecuado y confortable. Se considera la higiene hospitalaria como uno de los aspectos fundamentales en el control de las infecciones asociadas al cuidado de salud. Y acá nos vamos a detener un minutito, vamos a hacer un paréntesis. ¿Cuáles son estas infecciones asociadas al cuidado de la salud? Las infecciones asociadas al cuidado de la salud, o denominadas IACS por sus siglas, son todas aquellas infecciones, ¿sí? O procesos infecciosos que los usuarios contraen dentro de las instituciones de salud, dentro de los establecimientos de salud. No son aquellas infecciones por las cuales el usuario viene a atenderse, o los procesos de infección que puede llegar a venir a acudir al establecimiento de salud y requerir, sino son las que contraen adentro del establecimiento de salud. Por lo tanto, la higiene hospitalaria hoy es un pilar fundamental o uno de los aspectos fundamentales que van a colaborar para que estas infecciones asociadas al cuidado de la salud no se den o se den en un porcentaje muy mínimo. El medio ambiente hospitalario cumple un rol importantísimo en la transmisión de enfermedades y se ha podido relacionar en algunas oportunidades como una causa directa de las infecciones de los pacientes. Este tipo de infecciones, ¿no? Las asociadas al cuidado de salud, de las infecciones que se contraen dentro de los establecimientos de salud. Y ha sido muchas veces responsable de algunos brotes epidemiológicos, ¿sí? O epidémicos. Por ejemplo, sobre todo en los lugares donde hay mucha humedad, ¿sí? Ese lugar va a ser propicio, y esto lo van a ver durante este módulo 3 un poco más adelante. Son lugares propicios para la proliferación de hongos y bacterias y virus, ¿no? O sea, son los lugares que los hongos, las bacterias y virus están más cómodos para poder reproducirse. Por ejemplo, la jabonera de los baños, ¿sí? Siempre es un lugar que se mantiene húmedo. Por ejemplo, las piletas de lavado de manos, las piletas que se utilizan en los baños, ¿sí? Las duchas, a veces cuando no tiene buena circulación de agua y queda agua estancada. Las mesadas donde se preparan la medicación o se realizan distintos procedimientos, y así un montón de lugares, ¿sí? Las superficies, como hablábamos el otro día, que se denominan altamente tocadas, o sea, aquellos
lugares específicos de las habitaciones y del establecimiento de salud en donde la mano es el protagonista para que ese dispositivo funcione, por ejemplo un picaporte, por ejemplo un enchufe de luz, por ejemplo una tecla de luz, ¿sí? Entonces se ha considerado el medio ambiente como protagonista muchas veces en esto de poder pensarlo como probable transmisor de infecciones, ¿sí? Por lo tanto, aquí es donde la higiene y la desinfección hospitalaria de las superficies es fundamental. Se considera que todo lo que rodea al paciente debe gozar de una exhaustiva higiene, ¿sí? Para poder prevenir las infecciones como principio fundamental, ¿sí? Se va a tener en cuenta que todo lo que se encuentre limpio y seco, ¿sí?, es un lugar en el cual no será viable el desarrollo de estos gérmenes, o estas gérmenes es sinónimo de bacterias, de virus, de hongos, que puedan provocar infecciones en los pacientes. Entonces, este es un principio básico de la hotelería hospitalaria, básico del rol de mucama y de mucama en los establecimientos de salud. Todo lo que se encuentre limpio y seco va a ser un lugar en donde no se va a permitir o no va a permitir ese lugar la proliferación de gérmenes, ¿sí? La licenciada Maimone, en el 2004, es una licenciada en enfermería, es una especialista en control de infecciones, ¿sí? Expone en su artículo publicado en la CODAINEP, parte del material que se utiliza en este módulo es de ella y de la CODAINEP, un concepto importante a tener en cuenta. ¿Cuál es? El siguiente, que la transferencia de microorganismos, de gérmenes, de bacterias, virus y hongos, desde la superficie del medio ambiente al paciente es por medio del contacto de las manos, ¿sí? Por ejemplo, yo estornudo, ¿sí?, y caen microorganismos en esta superficie. Me levanto, me voy, automáticamente viene otra persona, se sienta en este lugar, apoya sus manos, ¿sí?, y en un roce, roza por ejemplo su nariz, sus ojos. Entonces los microorganismos que yo deposité acá, si tengo por ejemplo alguna infección, algún proceso respiratorio infeccioso, pongamos el COVID, si yo estoy gestando o estoy en época en donde puedo estar con COVID positivo y todavía quizás no se desarrollan los síntomas, ¿no? En este periodo a veces que conocemos que son 2 días antes de que empiecen los síntomas que ya la persona con COVID puede contagiar. Estornudo, dejo una cierta cantidad de virus que son totalmente invisibles en este lugar. La otra persona que viene atrás mío se sienta, toca esta superficie y se la lleva al contacto con ojos, con nariz, con boca, tiene grandes chances, ¿sí?, de contagiarse. ¿Por qué? Porque el medio por el cual transmitió los microorganismos fue la mano, de un lugar hacia el otro. Por eso es tan importante la higiene de manos durante todo este proceso de la pandemia. Por eso es tan importante cuando estamos con más de 1 o 2 personas colocarse el tapaboca, porque esto va a permitir de que los microorganismos no lleguen a la superficie sino queden atrapados en el tapaboca, ¿sí? Lo mismo va a pasar con cualquier tipo de infección que pueda llegar a tener, por ejemplo, el paciente, o que pueda haber cualquier microorganismo que pueda haber en el ambiente, que el personal de salud pueda tocar esas superficies y luego toque al paciente y de esta forma, ¿sí?, pueda llegar a traspasar o traspolarle, obviamente que de manera inconsciente, no a propósito para nada, algún tipo de microorganismo al paciente. La limpieza es definida como la remoción física, ¿sí? Física significa un trabajo, una acción de toda la materia orgánica y suciedad desde los objetos. Todo lo que pudo en esta superficie traer materia orgánica o suciedad a esta superficie y es removida físicamente, esa es la limpieza. Este proceso generalmente se realiza utilizando siempre 2 componentes, agua y detergentes, ¿sí?, que justamente los detergentes son los que se deben de diluir, ¿sí?, en el agua para que puedan tener su efectividad. Y también se utilizan algunos materiales como mopas, paños, a veces se utiliza
papel tisú y se descarta, ¿sí? Se ha demostrado que en los elementos del medio ambiente que tienen contacto con las manos, los microorganismos disminuyen en forma considerable cuando se desinfecta el medio ambiente con amonios cuaternarios o compuestos de oxígeno activado. Los amonios cuaternarios son un tipo de detergente que más adelante en este módulo los van a poder ver con mayor detenimiento, ¿sí? Pero está comprobado que todas las superficies desinfectadas con este tipo de detergentes, ¿sí?, reducen en gran o considerablemente la carga de microorganismos de ese lugar. Por lo tanto, volvamos al ejemplo anterior. Yo estornudo, deposito una gran cantidad de virus por COVID, por ejemplo, si lo estoy incubando. Automáticamente viene alguien, desinfecta la zona, ¿sí? O sea, yo me voy, alguien viene, desinfecta la zona. Viene otra persona, se sienta en este lugar, toca esta superficie y se lleva su mano a su cara, probablemente no se contagie por ejemplo, de COVID o de cualquier otro tipo de microorganismo, ¿sí? Porque recibió un proceso de desinfección previa entre persona y persona. Y más aún, por ejemplo, si cuidan no llevarse las manos a la boca, a la cara, o si hay una constante lavado de manos y desinfección de las manos. El servicio de maestranza o el sector de maestranza, como parte fundamental del equipo de salud, es quien dentro de las instituciones sanitarias o de los establecimientos de salud proporciona a los usuarios este servicio de higiene, de limpieza, ¿sí?, de desinfección, de alimentación y de confort, valorando siempre la trascendencia de su desempeño sobre la salud y la bioseguridad. Ya vimos el concepto de bioseguridad en el módulo anterior, de los usuarios, de acuerdo con los requerimientos institucionales de prestación de calidad y hospitalidad con los usuarios. O sea, de acuerdo a lo que la institución, ¿sí?, va a poner como guía o como manual de procedimientos a poder implementar para una prestación de calidad y de hospitalidad para todos los usuarios que utilicen este establecimiento de salud, que acudan a atenderse en el establecimiento de salud. Dentro de las funciones del personal de hotelería sanitario con el enfoque de la prestación del servicio al usuario se encuentran: mantener limpios los diferentes espacios sanitarios de acuerdo a su uso, asegurando normas de bioseguridad y salud ocupacional; acondicionar las dependencias aplicando procedimientos institucionales sobre confort del usuario y calidad del servicio; distribuir los alimentos de acuerdo a las indicaciones de los profesionales, siempre asegurando su correcta manipulación, o sea, de los alimentos; prestar servicios mediante distintas estrategias de comunicación, teniendo en cuenta los interlocutores, o sea, quienes están en el proceso de comunicación, las circunstancias, ¿sí?, de tiempo y lugar, según también los procedimientos o como lo indique la institución. ¿Cuáles son las instrucciones que hay que tener en cuenta para evaluar la limpieza, ¿sí?, de objetos en la zona del paciente? Básicamente lo que se utiliza es listas de verificación, ¿sí? Los grupos de objetos que ya están estudiados, ¿sí?, y que ya se eligieron para hacer estas listas de verificación, básicamente están tomadas desde análisis y desde estudios sobre la contaminación relativa, ¿sí?, que puedan llegar a tener esta superficie o estos objetos con justamente los microorganismos que son los que generan las infecciones asociadas al cuidado de salud. Así también como se considera la probabilidad de que el personal de salud los tocara durante la atención de rutina sin cambiarse los guantes o realizarse una higiene de manos adecuada o ninguna antes de usar estos elementos. Las siguientes descripciones y sugerencias deben, ¿sí?, de utilizarse para estandarizar en la medida de lo posible la manera en que la minuciosidad de la limpieza puede evaluarse de manera más consciente. Si el sistema de evaluación, de seguimiento, de supervisión utiliza un sistema de focalización, por ejemplo de gel fluorescente, es un tipo de gel
que puede evidenciar la presencia o no de microorganismos, ¿sí? Los objetos generalmente deben de colocarse muy cerca, pero no en el área del objeto, tocando con el uso rutinario, para evitar molestar al objeto durante el uso real de él. Se utiliza uno de los sistemas de evaluación directa, uno de los métodos de cultivo o el método ATP, como se describe ahora en la teoría que ustedes van a ver y a continuación. El área de contacto de la mano primaria de cada objeto debe evaluarse como se indica en el esquema a continuación. Y a continuación lo que viene, digamos, en este PowerPoint son los esquemas que ustedes tienen en la bibliografía, ¿sí? Teniendo especial cuidado de evaluar exactamente la misma área del objeto antes y después de la limpieza, ¿sí? Básicamente lo que se hace es tomarse un cultivo, ¿sí?, de ese lugar con algún tipo de hisopo, ¿sí? Ese hisopo se pone en un líquido o en un medio adecuado para ver si se proliferan o no las bacterias, se desinfecta la misma zona y con otro hisopo o con otro utensilio se vuelve a pasar sobre esa zona, ¿sí?, y se pone en otro medio de cultivo diferente. Y después se evalúa, ¿sí? A ver, si en el primer hisopo, donde no hubo desinfección, cuántas bacterias o microorganismos se desarrollaron, y en el segundo hisopo, piensen en el hisopo parecido al del que usamos en los oídos, así. Y en el segundo hisopo, ver luego de desinfectar correctamente la zona, se vuelve a pasar y a ver si acá también o no crecieron microorganismos. Se supone que en el primer hisopo tienen que crecer muchos microorganismos y que en el segundo hisopo no se deben de desarrollar, o si el desarrollo debe ser muy mínimo, ¿sí? Porque se supone que debe de actuar, en este caso, la efectividad del desinfectante. Bueno, voy a tratar de que puedan ver acá, ¿sí?, la imagen. Esta imagen ustedes la tienen dentro de la bibliografía. Dice: todos los objetos disponibles que se indican a continuación deben de ser marcados en cada habitación. Se las muestro de esta forma para que ustedes puedan reconocerla, ¿sí?, y puedan leerla en la bibliografía. Las áreas del paciente hay que tomar en cuenta los rieles de las camas, ¿sí?, o barandas de las camas, ¿sí? Si el riel de la cama incorpora controles de cama, evaluar el área del control, ¿sí?, que es altamente tocado del lado del paciente. Si los rieles no contienen, ¿sí?, estas nuevas áreas como un control remoto, ¿sí?, se evalúa mejor en la superficie interior, ¿sí?, más lisa, de un área de fácil acceso a la limpieza. Las mesas las bandejas, ¿sí?, la parte superior de la mesa de bandeja debe evaluarse, por ejemplo, en una esquina. Los cuadros de llamada, o sea, que son los timbres que hay en las habitaciones, ¿sí? La evaluación se realiza en la parte media, posterior del cuadro, llamada en un área fácil de acceso para la limpieza. Si se utilizan pequeños botones de llamada, hay que marcar la caja de control, por ejemplo, de televisión, separado un lugar. Los teléfonos, ¿sí?, también se evalúan mediante hisopados o distintos métodos de evaluación de la presencia o no de microorganismos. Los teléfonos, ¿sí? Las mesitas de noche o las mesitas de luz se evalúa también dentro del cajón o la manija donde opera la apertura y el cierre del cajón. Las sillas de los pacientes, ¿sí?, en el centro del asiento. Y los distintos lugares, por ejemplo, donde puede colgarse algún suero, ¿sí?, algún parante de suero, ¿sí?, que puede usarse como dispositivo al lado de la cama. Siempre a la altura más o menos en donde se sepa que las personas que utilizan ese tipo de dispositivo lo agarran, ¿no? No lo voy a evaluar ni muy abajo ni muy arriba, sino más o menos a la altura del pecho. La otra imagen que también ustedes la tienen en la bibliografía es el área de aseo, ¿sí? Acá también se las voy a mostrar para que la tengan en cuenta, ¿sí?, el área de aseo, porque bueno, ahora también la vamos a describir, que tiene que ver con acá dice fregaderos, básicamente son las piletas, ¿sí?, las piletas donde se lavan las manos el personal, las piletas donde están en todos los baños, ¿sí? Básicamente se trata de tocar en donde
se toca la canilla o un costadito, los lugares donde se mantiene húmedo, ¿sí? Los interruptores de luz, como dije, ¿sí? En la zona de las teclitas, las zonas altamente tocadas. Las perillas de las puertas o las palancas, las manijas de las puertas, de los baños, el interior, el exterior, de las puertas de entrada y de salida, o sea, de entrada y de salida de la habitación, tanto el interior como el exterior, ¿sí? Todas aquellas puertas que comuniquen pasillos, las puertas de los office, de enfermería, de los office del estar médico, de también el estar de mucamas, todo lo que tenga que ver con picaportes y manijas, todo esto se debe de evaluar, ¿sí? El área del inodoro, donde se sostienen con las manos, ¿sí? Por ejemplo, el botón que abre el agua para que se tiramos la cadena, básicamente, ¿sí? Que es un área altamente tocada todo el tiempo, después de ir al baño. Los asientos del inodoro también, porque se tocan con la mano, el asiento del inodoro se levanta o se baja, ¿sí? Todo esto lo tienen bien detallado en la bibliografía, estas dos plaquitas, estos dos cuadros, como para leerlos y tenerlos en cuenta. Cuáles son las superficies que sí o sí hay que controlar, hay que seguir, y en donde se le puede hacer este test previo y posterior a la desinfección, ¿sí? Cuando corresponda, sí, o por lo general la institución tiene un modelo o una guía a seguir o una rutina de evaluar, por ejemplo, el panel control de las bombas. Las bombas son un material que se utiliza, ¿sí? Un dispositivo tecnológico que se utiliza para infusión de líquidos al paciente por distintas vías. Y las bombas tienen por lo general un panel, ¿sí? Algunas son táctiles, ¿sí? Otras no, otras tienen perillas, depende. Ya últimamente las de perillas casi no están, pero algunas hay todavía. Básicamente es donde mayormente se la toca con frecuencia, que es la parte de adelante. El panel de control del monitor, los monitores son como una especie de televisor que están conectados directamente al paciente por distintos dispositivos de cables y en donde allí se evidencian distintos signos vitales o información acerca del paciente. Los monitores también son superficies altamente tocadas por el personal de salud, por lo tanto también se debe de realizar una desinfección periódica y que va a estar estandarizada y también con qué tipo de elementos se van a utilizar para poder desinfectar y no dañar el equipo. Todo lo que tiene que ver con los cables, ¿sí? El panel de control del respirador también, ¿sí? Son todas superficies altamente tocadas por el personal de salud que está cuidando al paciente. Así que bueno, todas estas áreas, ¿sí? Son las que se limpian y se desinfectan. En todas estas áreas deben estar estandarizados todos los procesos y deben haber guías de limpieza y desinfección de cada una de estas áreas. El control y el seguimiento de una buena y adecuada limpieza y desinfección se va a hacer mediante estos mecanismos que les mencioné recién, ¿sí? A ver, se pueden hacer periódicamente, se pueden hacer de manera sorpresiva para tener un control de qué nivel de limpieza y desinfección tienen las superficies, tienen los aparatos, ¿sí? Eso va a depender de lo que el establecimiento de salud disponga, ¿sí? Y debe de dar a conocer, obviamente, o debe de conocerlo todo el personal que va a brindar la higiene hospitalaria. Hablamos de indicadores de eficacia y de eficiencia, ¿sí? Los indicadores básicamente son los instrumentos para medir. ¿Y qué vamos a medir? Lo que querramos, ¿sí? Lo que estemos interesados en medir, en lo que estemos interesados en obtener un resultado y que nos diga algo sobre algo, obviamente. El indicador de eficacia mide el logro de los resultados propuestos. O sea, acá va a medir si alcanzamos o no alcanzamos el resultado que nos propusimos. Va a medir si está desinfectado o no está desinfectado, por ejemplo, la zona X. Indica si se hicieron las cosas que se deberían hacer y de manera correcta. Los aspectos correctos del proceso aplicados. Si yo voy a medir que en esta superficie está correctamente desinfectada, ¿sí? Lo que va a medir este indicador de eficacia es si acá se realizó correctamente el proceso de desinfección o no se realizó correctamente, ¿sí?
Los indicadores de eficacia se enfocan en el qué se debe hacer. Por tal motivo, en el establecimiento de un indicador de eficacia es fundamental conocer y definir operacionalmente los requerimientos del cliente, del proceso, ¿sí?, para comparar lo que entrega el proceso contra lo que él espera. Básicamente es esto, lo que espera el usuario recibir y lo que recibe concretamente, el de resultado. Los indicadores de eficiencia, estos son los de eficacia, los de eficiencia miden el nivel de ejecución del proceso. Lo que van a medir es el proceso, o van a evaluar el proceso. El anterior, el de eficacia, lo que medía era el resultado del proceso. Ahora, el de eficiencia va a controlar el proceso en sí. Mide el nivel de ejecución del proceso. Se concentran en el cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los recursos utilizados en su proceso. Tienen que ver también con la productividad. Entonces, los de eficacia van a medir el qué, ¿sí?, y los de eficiencia el cómo se hizo. Y esto, si se utilizaron los recursos o no adecuados. El análisis de la eficacia y de la eficiencia. Si el impacto fue conseguido, o sea, se produjo la eficacia, ¿sí?, se generó el resultado esperado, si el impacto generado justifica el costo de la acción, o sea, que este proceso fue bien implementado. Si se pueden existir alternativas más eficaces y eficientes para lograr el mismo impacto. Básicamente vamos a analizar esto, ¿sí?, estos 3 puntos. La eficacia de una acción está dada por el grado en que se cumplieron los objetivos previstos en su diseño. Usualmente se recurre a una forma de planificación como un marco lógico, ¿sí?, en la cual se establecen la jerarquía de los objetivos. Un objetivo general, un objetivo inmediato a cumplir en el corto plazo, un objetivo específico que nos va a dar la especificidad de lo que queremos, metas y actividades, a dónde queremos llegar y qué es lo que se debe hacer. Para cada uno de los objetivos previstos se analiza la eficacia de la acción que es evaluada, obteniendo un índice general de eficacia mediante una ponderación de cada uno de los índices por objetivo evaluado. ¿Cómo se obtiene un indicador de eficacia? Básicamente se obtiene dividiendo el valor logrado sobre la meta de acceso al empleo que se había previsto, tanto para el grupo participante como para el grupo de control. El impacto es la diferencia del indicador entre los dos grupos, ¿sí? A ver, básicamente es esto que yo le decía recién. Voy a hisopar una zona en donde está aparentemente limpia, ¿sí?, desinfectada. Luego aplico a propósito una desinfección y vuelvo a hisopar, ¿sí? Entonces, se obtiene dividiendo el valor logrado sobre la meta de acceso al empleo que se había previsto tanto para el grupo participante como para el grupo control. La eficiencia analiza básicamente el volumen de recursos que se gasta o que se deben de utilizar para que el proceso esté bien hecho, para alcanzar la meta de este proceso, para que el proceso se realice, ¿sí? Ya nos olvidamos en esta parte de los resultados y empezamos a pensar en el proceso de por sí. Una actividad eficiente es la que es o en donde se hace una óptima utilización del recurso y por lo tanto tiene el menor costo posible y el mayor impacto posible, en donde se utilizan los recursos que se deben utilizar, ¿sí?, y el proceso se puede implementar de manera adecuada y va a tener el impacto que se necesita o que se estipula que vamos a tener. ¿Cómo evaluar el indicador de eficiencia? Para evaluar la eficiencia existen 2 tipos de análisis, el análisis de costo-beneficio y el análisis de costo-efectividad. El análisis de costo-beneficio se expresa como una relación entre los beneficios que se obtienen y los costos incurridos o en lo que se gastó. Y utiliza como unidad, la medida básicamente es el dinero, o sea, es esto, es la relación entre lo que cuesta este proceso y el beneficio que este proceso va a dar, ¿sí?, a la institución de salud si se aplica.
En general, en este tipo de análisis se busca una relación costo-beneficio o beneficio-costo mayor aún, justamente cuando los beneficios son mayores a los costos, ¿sí? Acá lo que siempre se va a buscar en un análisis costo-beneficio, evaluando la eficiencia, es esto, que sea mayor el beneficio a menor costo posible. El análisis costo-efectividad es la relación entre los impactos obtenidos, o sea, valorados en dinero, y el valor presente de los costos, también en dinero, en que incurrió esa actividad desarrollada. O sea, a este costo voy a obtener esta efectividad en el impacto o esta efectividad en el impacto justamente. ¿O qué impacto? En la práctica se encuentran evaluaciones que se utilizan de forma conjunta los diferentes indicadores, tanto como los de eficiencia como los de eficacia. Como corolario de los métodos de evaluación, no hay que perder de vista que la evaluación de impacto es útil para comprobar si, siempre y cuando, se alcanzan los objetivos previstos, los participantes en las acciones mejoran su bienestar y están cómodos, ¿sí? Que las empresas mejoren su productividad, su ambiente de trabajo y su competitividad, y que las políticas públicas impulsadas por los gobiernos logren su cometido, ¿sí?, en la población al cual va a ser beneficiaria, que el uso de los fondos invertidos sea el de mejor, o sea, que sea mejor en términos de eficiencia, y que existan alternativas de costo menor para lograr los mismos impactos. Bien, por ahí puede resultar un poco engorroso o difícil de entender el tema de la utilización de indicadores. Ustedes básicamente, cuando vayan a poder implementar su función como buscamos, lo que van a tener son, por lo general, listas de chequeos, ¿sí?, en donde ya van a tener en esa lista de chequeo, en ese formulario, qué se va a evaluar y cómo se va a evaluar, ¿sí?, de qué manera. ¿Qué va a ser el resultado y el cómo va a ser el proceso? Ustedes básicamente lo que van a tener que hacer es utilizar esa lista de chequeo, o bien sus superiores o sus supervisores, y van a evaluar también, obviamente, la forma que van a tener ustedes en implementar todos los procesos, ¿sí?, y si son efectivos o si no son efectivos. Básicamente es eso. Y obviamente que también van a estar estos indicadores que tienen que ver con la satisfacción, ¿sí?, del usuario en cuanto a la atención recibida. Es por ahí muy teórico, pero bueno, al momento en que ustedes puedan ingresar a los establecimientos de salud y a trabajar, quizás van a poder entender esto de la forma un poco más práctica, ¿sí? Y el análisis de todos estos indicadores lo realizan por lo general las jefaturas, ¿sí?, o las partes más administrativas, o la parte de la dirección, ¿sí?, que son los que les interesan tener los resultados, ¿sí?, que van a arrojar este tipo de indicadores para proponer, en caso de que sea necesario, las mejoras pertinentes para poder justamente brindar un servicio de mayor calidad. Bueno, esto es todo por esta clase. Recuerden, como siempre les digo, tratar de ir manteniendo al día, tanto, bueno, obviamente las clases presenciales, conectarse, y también estas clases asincrónicas, poder ir teniendo al día el reconocimiento de estos videos, mirar estos videos, poder ir comparándolos con la teoría. Les recomiendo que puedan utilizar la teoría que les fue brindada mientras miran el video, para que se les haga más fácil y comprendan por ahí mejor los textos con los cuales trabajamos. Bueno, muchísimas gracias y nos encontramos en la próxima clase.